municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Estamos en el último programa antes de la general. Yo hice una consulta a mí mismo y no me pude responder, pues sería loco, aunque esa parte de la esencia del ser humano es muy atractiva. ¿Qué elegimos? Para mí no es una cuestión de números ni de cargos. Y cuando hago la pregunta, que se la voy a formular a Cisela Agostinelli y a Julián Signa, que son 1 y 2, por efecto y virtud, y después por virtud y efecto se va a componer esta nota, es que el rechazo es alto y las lecturas tienen que ser muy precisas de lo que va a ocurrir a partir de las 10 de la noche del domingo. Y esa lectura tiene que ver con un consejo deliberante que, como ellos han dicho, tiene que ser renovado y remozado desde la práctica, tiene que haber más valentía, tiene que haber una relación mucho más vincular con el afuera para que después llegue adentro, no por una calle, digo yo, sino para escuchar las voces que son disonantes, que no creen en la política y están esperando alguna mínima esperanza de que Moreno tenga opciones, más o menos valederas y reales. Así que a ambos muchas gracias, yo sé que están caminando y esto lo estamos haciendo al aire libre y a sol, que nos quema. Bueno, ¿qué es lo que los está quemando a ustedes a pocas horas de que termine esto? Bueno, estamos, ¿cómo andas, Rubén? Estamos caminando, como decís vos. Sentimos, siguiendo la metáfora, el ardor de una rebeldía que se está generando en el submundo, si querés, en el subsuelo de la sociedad, del pueblo. Y creo que es a partir de la esperanza que se va a dar en esta elección y que nosotros somos instrumento de eso. Siempre lo repito, somos instrumento de esperanza y es lo que nosotros tenemos que honrar y lo que nosotros vamos a llevar en nuestra función en el Consejo Deliberante, ¿no? Vos lo decías un poco, el tema de llevar el afuera hacia adentro, ¿no? De las instituciones y creo que es la nueva relación que tenemos que generar genuinamente con la gente y recomponer y recrear. Aclaro esto porque como ya pasó, no estoy hablando de Consejo Deliberante itinerante, estoy diciendo otra cosa, ¿eh? ¿Vos comprendés lo que estoy diciendo, Agostinelli? Totalmente, sí, totalmente. ¿Y qué comprendés? La realidad es que, a ver, nosotros, yo siempre lo digo, nosotros somos representantes del pueblo y lo que tenemos que hacer ahí es ser la voz de cada una de las personas que viven y sienten nuestro Moreno, digo, desde lo más mínimo que puede ser una luminaria hasta el reclamo para la no instalación de una cárcel. Digo, si nosotros no entendemos que somos la voz de ellos porque nos designaron, digo, me parece que es fundamental, recién Juli decía, lo de que somos un instrumento. Bueno, tenemos que hacernos fuertes en ese instrumento para que la gente sienta esa representación dentro del Consejo y al mismo tiempo pueda generar nuevamente ese vínculo con la política como canal de transformación. Pero me parece también importante no solo es que lo terrenal llegue al Consejo, sino que también el Consejo llegue hacia el territorio, saber lo que sucede dentro del Consejo, digo, porque si no queda dentro de lo que algunos llaman el círculo rojo. Me parece que es muy importante que el vecino sepa lo que va sucediendo, qué temas se van tratando dentro del Consejo, si sus reclamos están y si aquel que le prometió algo lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo, si es portavoz de él o si realmente solamente hizo una promesa de campaña para poder llegar a una banca. A mí la preocupación que me genera todo esto, no ustedes, sino en general mirando y después en lo particular, es que si se dan algunos resultados, se crea que la sociedad optó bajo conciencia lo que quiere. No, yo creo que una elección de medio término, legislativas, funciona el voto castigo. Totalmente. Y esa es una gran instancia para saber si ustedes como jóvenes leen la coordenada o de nuevo repiten lo que he visto en otros momentos, decir, nos eligió. No, primero, la sociedad no elige todo, es decir, va a elegir al Frente de Todos, a Juntos, al Frente de Izquierda, a Avanza Libertad, elige, ¿no? El problema es cuando se cree que eso es lo absoluto, ¿viste? Por eso creo que lo que dijo Juli, esto de que somos instrumentos, digo, es justamente eso. Hoy la sociedad ve en Juntos ese instrumento para ponerle un freno al gobierno, un freno al kirchnerismo, un freno a las políticas que se están desarrollando. Nosotros tenemos que entender que
tenemos que estar acordes a esa necesidad. Si nosotros después nos creemos que ganamos por ser una mejor opción y simplemente vamos y nos sentamos en las bancas, y la realidad es que vamos a decepcionar y no vamos a seguir siendo esa luz de esperanza que tiene la gente en nosotros. Digo, hoy tenemos que transformar. Y lo primero tienen que asumir que Juntos es una propuesta que gobernó 4 años. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que hacer. Nosotros gobernamos 4 años, con diferencias, con matices, pero gobernaron 4 años. La nación y la provincia. Claro que Moreno no. Entonces por ahí, esa esperanza que dice Juntos hoy, se ajustará a las lecturas que se hacen, y no equivocadas, sino reales, que hace muchos años que el peronismo gobierna con sus variantes. Bueno, vos sos peronista, te escucho. En principio, yo soy peronista, creo que somos parte de una coalición que gobernó, sí, es cierto, 4 años, pero creo que también el futuro de la política y lo que nos está demandando la sociedad es que seamos capaces de, si bien se viene una ingeniería electoral, Sí. con una estructura, con una supraestructura que nos da la línea, también es ser capaz de diferenciarse, ser capaz de tener la propia identidad, ser capaz de plantear las cosas que están bien y que se acompañan de esa coalición, y también las que se critican, ¿no? Y eso creo que también la sociedad lo está pidiendo, que seamos autocríticos, que seamos sinceros y que hagamos una alternativa superior. Porque vos decís algo, la sociedad eligió, tal vez elija lo que no quiere. Y nuestro desafío está en construir lo que quiere, interpretarlo y hacerlo, y llevarlo a cabo, ¿no? Y también en esto de que somos instrumentos de nuevo y representantes del pueblo, nosotros somos representantes de la gente frente al poder, de cualquier índole. No somos los representantes del poder frente a la gente, que es lo que yo siento que tuvo mucho, o generó mucha apatía en la sociedad, cuando un político, un concejal sobre todo, se equivoca en su función y es el representante del Ejecutivo en el territorio, en el pueblo. Nosotros somos los representantes de la gente, y para garantizar sus derechos ante el poder, de cualquier índole, ante el delito, ante el poder privado o económico, y también ante el poder público cuando se equivoca, cuando te quiere imponer algo, como hablaba ella de una cárcel, ¿no? Claro. O de cualquier otra decisión autoritaria o inconsulta, ¿no? Vos que estás en el Consejo, dame 2 políticas de Mariel que te han generado seducción. Que dijiste, si es que existen, por supuesto. Yo podría dar 3, yo. Después el resultado es, claro que cuestionable, porque cualquier cosa que se hace es cuestionable, y eso no significa aborrecerla, ni destratarla, la política, ni mancillarla. Yo puedo tener valores críticos aún reconociendo el paso. Yo podría decir 3, pero no las voy a decir. Te quiero escuchar a vos que me digas 2 políticas de Mariel Fernández. Me la hiciste complicada. La verdad que yo reconozco en esta gestión las ganas de trabajar, digo, y eso no se lo voy a quitar. Digo, dentro del Consejo vos podés ver que hay un empuje de algunos concejales por querer cambiar determinadas cuestiones o llevar adelante las políticas que ellos creen convenientes. Si yo pienso en las políticas que está llevando adelante Mariel, creo que en su momento, cuando fue lo del SAE, a mí me pareció una buena idea, porque realmente pensé que iba a haber un mayor control. La municipalización. La municipalización del SAE. Me pareció que era una disputa dentro del consejo escolar, que la verdad después era muy difícil acceder a la información y poder controlar de cierta manera lo que estaba sucediendo en las escuelas. La verdad que me pareció una política pública buena. Ahora, en la práctica me demostró que no terminó sucediendo eso.
hoy nosotros teniendo mayor autoridad para poder controlar eso, seguimos esperando informes o una rendición de cuentas en donde no ves ningún tipo de información respecto del SAE. Después creo que la política pública de construir obra pública me parece fundamental porque es una necesidad que tienen los vecinos. También te puedo decir que, hoy tienen los recursos para hacerlo. También debo reconocerle que generar los recursos es parte de ese músculo que ella viene construyendo con provincia y con nación, y me parece fundamental. Digo, en eso lo celebro, de que ella trabaje en pos de poder conseguir recursos para beneficio de los vecinos. Ahora, cuando veo la obra pública, y a veces me agarra un dolor de panza, porque te puedo citar un montón de calles en donde la obra pública dura una semana. Y la verdad que para mí eso es una mala utilización de los recursos. Bien, una pregunta final porque tienen que seguir haciendo la campaña, ¿no? Sí. Y yo no estoy en campaña, estoy haciendo un programa de televisión. Sí, yo podría decir 4 aspectos políticos de Mariel Fernández que han sido superlativos respecto a lo anterior. Lo dejaré para el final, si me acuerdo, del programa. En la charla anterior, porque cuando los candidatos y candidatas van al encuentro, yo digo, bajan, ¿no? Entonces, es toda una simbología, es signo y símbolo. Bajan es porque están arriba, es decir, porque no fueron antes, porque es circunstancial. Pero vos me decías algo que es fácil de comprobar y dolorosamente comprobable, que las violencias aparecen. El abuso a un niño, las adicciones, eso no garpa en la política, pero eso es lo que atraviesa la sociedad. Entonces, como dijiste que ustedes tienen que ser representantes de la sociedad y no de Juntos, ni del PRO, ni del radicalismo, sino de la sociedad, es qué hacer. Porque yo puedo hablar de un consejo local de niñez, puedo hablar de la ley de protección de derechos, puedo hacer política. Y eso es una incomodidad. Hacer una calle con el recurso es importante, se corta la cinta y todos la transitan. Ahora, ¿quién transita eso que está lleno de espinas, barro y duele? ¿Quién lo hace? En principio, el voluntarismo sin planificación es 2 veces malo, te diría, ¿no? Un poco enganchado de la pregunta que le hiciste a Giselle. Y la corrupción de lo bueno es 2 veces malo también, ¿no? Es la peor corrupción. Esto va, como análisis general, de lo que yo vengo planteando. Hay que salir de la política del simulacro, de la puesta en escena y de la foto. Hay que volver a recuperar la dimensión transformadora de la política. Y para eso hay que salir, creo que es uno de los desafíos que vamos a tener como militantes políticos, todos, ante una situación que realmente está interpelando a la política, que esa rebeldía que te digo que siento está asustando a muchos dirigentes de muchos años de experiencia. Y creo que nosotros, el desafío que tenemos es hacer que la sociedad, que el pueblo participe del debate político, ¿no? En ese momento vamos a salir del microclima de la política, del círculo rojo, de la burbuja. En ese momento es cuando nos vamos a volver a ser los representantes del pueblo frente al poder que te digo, ¿no? Claro. Y ahí es cuando uno, en esa relación genuina que debemos recrear, percibimos lo que está en la piel sensible de la sociedad, digo yo, ¿no? Como estos temas, el tema del abuso sexual infantil, el tema de la recuperación de adicciones de los chicos, el tema del SAE. El tema del comida. El tema del SAE, la comida de los pibes, realmente está en la misma situación que históricamente venimos criticando hace años, ¿no? Hace una semana estuvo en todos los medios, y la realidad es que la gente en todas las reuniones nos lo plantea, que los que están encargados de darle de comer a los chicos, a los hijos, en la escuela pública, no lo están haciendo de la manera correcta. Bueno, estos son los temas que nosotros tenemos que trabajar, claro, para realmente tener una representatividad de la gente, ¿no? Y la última pregunta para vos es, ¿cómo se ven el domingo a la noche? ¿Todos juntos o separados? No, yo creo que juntos. Digo, sería la mejor representación de lo que estamos proponiendo.
Si cada uno va a festejar a su espacio, a su lugar o a su casa, la realidad que no está bueno. Nosotros hoy estamos dando un mensaje y me parece que tenemos que ser responsables con lo que estamos proponiendo a la sociedad, si no es egoísmo puro. Bueno, ambos muchas gracias, porque tienen que salir a caminar. Bueno, le voy a decir algo rápido y que suene el celular. Si la elección del domingo que viene repite las marcas de septiembre, es 8-4, ¿no? Es así. El tema es que para que entre uno más, 5, tiene que sacar 33-33. Y la izquierda, que está a medio punto, que ya viene Lorena Pereira a charlar aquí, necesita eso, nada, y con 8-33 entran 2. Entonces fíjense que esto no es aritmética, esto es política. Hay que ver cómo se preparan para la fiscalización, si entienden que esto es una guerra porque hay intereses que se tocan. La historia se va renovando y cuando los nuevos dicen que son diferentes puede ser que repitan lo más deplorable de lo viejo, porque no han comprendido el poder. El poder no es ostentar el cargo para ejercerlo per se. Es lo que decía Signa, pero además es lo que vino a traer Mariel Fernández, el diálogo con las comunidades. Y resulta que en algunos casos sí hubo diálogo y en temas mucho más viscerales o más profundos no hubo diálogo, hubo imposición. Cuando hablo de las adicciones y hablo de las violencias hacia las infancias, esa es una política. Lo otro es un blef para mí. Habrá más plata, menos plata, se administrará mejor o peor. Pero mientras tanto hay niños que están atravesados por todo tipo de barbaries en este municipio y en el país. Y si ellos no comprenden que el trabajo es ese, si es que dicen que el futuro debe asegurarse hoy, bueno, veremos que pase rápido el cometa mientras el meteorito viene e impacta. Eso es lo que creo que va a ocurrir, no el domingo, si no llegan a leer definitivamente que las coordenadas ya no responden a una orga, a una franquicia o a una coalición. Se armará otra coalición y vendrá lo peor, pero la responsabilidad ya la tienen ellos, que son jóvenes, ya no son los mismos de antes y el Consejo Deliberante estará vestido con nuevos rostros, nuevas caras. Yo sigo guardando la política. No pregunté qué proyectos tienen porque no es el punto hoy qué van a hacer, sí una recomendación. Hace muchos años yo pedí, desde este programa, que en cada escuela se colocase un pizarrón explicándole a las comunidades qué le daban de comer a los chicos. Qué tipo de alimento y qué tipo de marca. Nunca lo hicieron. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, que yo pensé que se iban a abrir las comunidades, la propia burocracia cerró esa instancia. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer. Eso está en sus manos siempre. Hacemos la pausa y hablamos con Lorena Pereira, porque el FID está así, a un tantico de entrar. Pero tienen que hacer muchísimo, porque si no, verán pasar el asteroide. Pausa y venimos.
En el bloque anterior, en el cierre, les explicaba rápidamente cómo es la numerología. La política tiene algunos fenómenos astrológicos, ¿no? Psicológicos también, porque voy a hablar con Lorena Pereira, que es docente y psicóloga. Entonces, ¿cómo están trabajando la parte psicológica del FIT para comprender que el domingo es una batalla? Digo en estos términos, ¿verdad? La guerra, la que estamos viviendo en la barbarie de todos los días que atraviesa este país. El aspecto psicológico, me gustaría que me expliques. ¿Cómo están de la cabeza para afrontar esto? Bueno, nosotros, de la cabeza estamos en principio muy contentos. La verdad que eso desde el vamos. Y la verdad que con mucha energía para justamente, digamos, en estos pocos días que nos quedan, poner toda la garra, todo lo que se necesita para poder alcanzar eso poquito que nos falta. En esto que falta es medio punto, si miramos la elección de septiembre, ¿verdad? Hay una tendencia que también se pone en tensión el próximo domingo, que siempre las oposiciones, la izquierda o lo que se define como la derecha o lo opuesto al peronismo de Moreno, siempre de paso a general subió, nunca bajó, nunca. Vamos a ver si en esta situación del domingo, donde se juega muchísimo para el oficialismo, ¿qué ocurre? Me interesa que me cuentes cómo es la metodología de ustedes para, si alguien, fiscal, dice, no hay boletas, o una persona entra al cuarto oscuro y dice, yo vine a votar esta boleta del FIT, no está. Si tienen la capacidad operativa para reponer, es clave eso. Sí, nosotros, nuestra expectativa, ahora para las generales, es llegar al 100% de las escuelas. Con fiscales. Con fiscales. Nosotros en las PASO llegamos alrededor del 85% de las escuelas, de lo que era, la lista dentro de las PASO, ¿no? Sí. Entonces, entre la lista del FIT con las tres fuerzas y el MST. No, sin contar el MST, que bueno, que ellos iban separados. Bueno, ahora están juntos. Nosotros, claro, justamente, entonces, con eso nuestra expectativa es llegar al 100% de las escuelas, que por lo menos haya un fiscal por escuela. Bien, y te preguntaba Lorena, entra una persona a buscar la boleta, usted no está. Tienen que tener para reponer. Sí, claramente, por eso es esencial. Es decir, que esté al principio ese fiscal, sí, al inicio, ¿no? Para que se corrobore que están las boletas y también, bueno, al momento del cierre y en el durante, ¿no? Por si llega a faltar unas boletas. Imagínate esta situación, ¿no? Porque yo la he visto, que entra una persona y quiere votar a una fuerza, no está, y ahí aparece la tensión, porque el fiscal del partido o de la coalición dice, no, yo necesito la boleta, la voy a buscar, y los otros dicen, no, pero se demora y se va a retrasar. Esa es la tensión. Y sí, si querés te hablo del voto cadena, mira que era histórico, te estoy hablando de algo mucho más simple que creo que están las condiciones dadas para que ocurra, es decir, que le saquen las boletas al FIT, porque es la fuerza que le puede extirpar los dos concejales que necesita el oficialismo, electoralmente lo digo, ¿no? Sí, es decir, nosotros, por ejemplo, en una escuela en zona sur no llegaron boletas nuestras, básicamente, es decir, dentro de la urna no había boleta del frente de izquierda, entonces ahí vemos, es decir, que es muy necesario lo que es la fiscalización, y por eso para nosotros es muy importante y nuestra expectativa es que cada uno de nuestros fiscales tenga las boletas necesarias para reponer. Nosotros sabemos, y es decir, después de tantas fiscalizaciones siempre vemos que a nosotros nos esconden la boleta, nos la roban. Eso fue histórico, ¿no? Pero nunca y ahora mucho más. Claro, pero nunca estuvieron tan cerca. Claro. La izquierda de Moreno nunca estuvo ante esta situación, nunca. Y ahora escuchamos muchos más rumores de que puede llegar a suceder esto. Que le roben las boletas. Que el oficialismo esté pergeñando un plan. No sabemos bien de dónde viene, pero nosotros sí sabemos que van a venir a buscar nuestras boletas. Con más razones que tienen que fortalecer la fiscalización y tener un paquete de boletas para reponer y cada un tiempo prudencial ingresar al cuarto oscuro a ver si están las boletas, ¿no? Sí, claramente. Es eso es muy importante que esté charlando con Lorena Pereira para que usted comprenda qué es la fiscalización, es esto. En esta circunstancia que estamos por vivir es estratégico lo que te pregunto. El voto de izquierda en Moreno se ha sentado en lo que son las organizaciones de izquierda, en los partidos, y se dijo a partir del 14 que el voto joven también fluyó ahí, que es un voto rechazo
es un voto antisistema. Cuando estás en contacto en la plaza o en los barrios, por afuera de lo que es la militancia, ¿eso lo percibís? Y si lo percibís como docente, psicóloga y dirigente, ¿cómo lo percibís? ¿En dónde te das cuenta que está ahí? Digamos, los jóvenes, ¿no? Es decir, se escucha mucho, es decir, que no confían, es decir, en lo que son los políticos, es decir, están cansados, es decir, aparte también obviamente sus padres, ¿no? Porque si también sus padres están cansados de haber visto, ¿no?, circular un montón de políticos que en la realidad no solucionan. Y justamente lo que nosotros planteamos es nuestras propuestas, es decir, nosotros vamos y le planteamos qué es lo que nosotros haríamos. Y aparte también cuando ellos van a buscar, es decir, quiénes somos, saben que en realidad nosotros siempre estuvimos en cada una de las luchas de los trabajadores, es decir, y de hecho que esa también es una de nuestras grandes diferencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros la tenemos a Romina del Pla, que ella sigue trabajando como docente, entonces Sí. nunca se desconectó de lo que nosotros decimos que es trabajadora, de que somos trabajadores. Bueno, tendrás un gran desafío en el caso de que llegues al Consejo Deliberante, es apuntalar y darle mucho más derechos a los trabajadores municipales, trabajadores y trabajadoras, por ejemplo. A todos los trabajadores. Claro. Nosotros siempre vamos a defender, es decir, todos los derechos y todas las reivindicaciones de los trabajadores. Nosotros venimos escuchando que de todos los partidos de alguna manera plantean la reforma laboral, que justamente lo que tratan de hacer es precarizar aún más. Entonces, nosotros vamos claramente, por ejemplo, una de nuestras propuestas es pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Bueno, claro, por eso hay un convenio colectivo de trabajo, hay una ley, ¿no?, que al año toda persona que está trabajando en el municipio adquiere una estabilidad de planta, no es planta permanente, es planta transitoria, y después a los 2 años tienen que pasar a planta. Bueno, eso se discute en la Junta de Ascenso y Calificaciones, por ejemplo. Son discusiones que se dan y los concejales pueden tener mucha relevancia ahí en la exigencia, en visualizar la carrera, qué es lo que se necesita, por qué los escalones son muy separados unos de otros, entonces trabaja mucho tiempo una persona, un hombre y una mujer, y después se jubila con salarios que son miserables. Hay mucho por hacer desde el Consejo Deliberante, mucho. Sí, seguro, seguro. Es decir, igual es decir, no siempre se cumple esa ley, porque No, nosotros claro. vemos que, por ejemplo, en lo que es la contratación bajo el monotributo, es decir, hay un montón Bueno, de... eso es una precarización. La Bueno. semana pasada estuvieron aquí trabajadores del hospital de limpieza y era elocuente porque eran 2 planos. Una compañera que tiene una beca de contingencia y un compañero que tiene un básico que no llega a 20.000 pesos y es planta permanente. Claro que hay que dar batallas, hay que conocer, digo, para que las herramientas sean bien aplicadas. ¿En dónde va a ser la actividad el día domingo? El centro de cómputos ya está definido, van a estar juntos ustedes, las 3 fuerzas que estaban en la primaria más el MST, ¿lo hacen separado? ¿Cómo va a ser eso? Todavía eso no lo definimos, estamos tratando de coordinar el tema de justamente la fiscalización, pero lo más probable es que vayamos a estar en nuestro local esperando los números, ¿no? Y ir resolviendo los problemas que siempre surgen al principio y al final, ¿no? ¿Van a cortar la calle? Bueno, eso yo creo que no sé, vamos a ver, yo creo que depende de los números. Ajá, y sí, claro, Yo pero... creo que va a depender de los números. No, pero están a medio punto. Podrían decir, vamos a cortar la calle. Y nos encantaría, es decir, nos encantaría hacer una gran fiesta y festejar que por primera vez se va a escuchar la voz de los vecinos en el Consejo Deliberante, porque la izquierda va a entrar. ¿Sos consciente que podés ser concejal? ¿O te agarra en este momento de mi vida, de tu vida por supuesto, de decir, mirá dónde estoy? Y la realidad es que hace unos años yo no lo hubiera esperado. Por eso nos conocemos, Es decir, te he visto en marchas, sí. en muchas oportunidades. Y ahora le estoy haciendo la nota a Lorena Pereira, que está ahí de ingresar al Consejo Deliberante. Sí, por eso te digo, es decir, hace unos años no lo hubiera esperado. Hoy todavía a mí me cuesta porque la realidad es que yo soy muy prudente. Es decir, la realidad es que las personas que me conocen saben que yo soy muy prudente. Entonces, siempre trato de, digamos, de cuando tengamos realmente los números, bueno, ahí, digamos, hacemos la gran fiesta y podemos justamente, ponernos mucho más contentos. Aún así, es decir, la realidad es que después de los números... Te domina la cautela. Sí, ¿no? yo soy muy prudente. Es decir, te vuelvo a repetir, la gente que me conoce sabe que soy muy prudente. ¿Algo de Freud para que cerremos la nota me puedes dar?
¿Qué cosa te interesaría de Freud? Me interesaría el super yo, o el yo o el ellos. Elegí que quieras, mira, te agregué una. Bueno, pero... esa un poco, es decir, lo que es la segunda teoría del aparato psíquico. Sí. Es decir, Freud planteó que es decir, el ser humano, ¿no? Yo a veces se lo explico también a mis chicos, ¿no? Sí. Que es como una cebolla, ¿no? Que tenemos muchas capas. Sí. Es decir, la capa más exterior vendría a ser el yo, Sí. ¿no? Que es la que se conecta en realidad con el mundo exterior, básicamente, Ok. con los otros yoes de Sí. las demás personas. Eso es lo más fácil de conocer, dice Freud. Sí. Y después tenemos las capas más interiores. En una de ellas es el ello, ¿no? Claro. Que en realidad Freud, depende de la traducción, se lo conoce como el instinto, la pulsión. Es decir, a mí personalmente me gusta más hablar de De pulsión. pulsión. Pero para que se entienda, uno lo asocia a lo que es el instinto ese que surge, Ujú. que nos surge, que no lo podemos controlar, ¿no? Que a veces tiene, de hecho Freud plantea la pulsión de vida y pulsión de muerte. Claro. Y después por otro lado el último es el super yo, Claro. ¿no? Que es, Freud dice la conciencia moral, ¿no? Que nos viene a decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Claro. Entonces, ahí, bueno, el yo tiene que decir qué hace con esas dos voces, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. De por la nada. respuesta Muchas gracias final. por el espacio. No, por favor. Es la pulsión, me parece, ¿no? Es esa energía que tiene que aparecer a borbotones el próximo domingo para defender una instancia que es histórica. Y esto no es en detrimento ni del gobierno ni de la otra oposición. Aquí sí me voy a sentar un solo minuto para decir que las representaciones legislativas en cámaras, mientras más diversidad tengan, es mejor, en teoría. En teoría. Y la izquierda siempre ha ofrecido un programa que lo tienen que actualizar, es decir, ese programa histórico de la izquierda tiene que estar adaptado al territorio, al distrito de Moreno, que tiene enormes dificultades, muchos derechos a conquistar y no se inserta en el yo, ni en el super yo, ni en el ello, no se inserta un programa así. Se requiere de mucho más tiempo, de una conciencia de clase, ¿verdad? Bueno, estamos muy lejos de ello, pero en la pasión o en la pulsión, la izquierda está en condiciones de dar un batacazo y cortar la calle, que la izquierda ha cortado muchas calles. En este caso, si la sociedad acompaña, será corte de calle, celebración, festejo, porque es un hecho histórico, y al otro día pensar que la unidad no es una frase y la pelea mucho menos es una frase. Es un concepto y un sendero que va a seguir la izquierda en Moreno desde siempre. Pausa y regresamos porque tenemos una nota para hablar de la segunda denuncia penal que se ha hecho sobre el caso La Musarela, y al final hablaremos con el abogado de ese pibe que hacía un delivery en la zona de Trujuy, en el límite con San Miguel. Se bregó mucho desde la representación de patrocinio legal y bueno, tiene libertad o prisión domiciliaria. ¿Cómo se lee en un contexto como el que estamos viviendo a partir de lo que ocurrió en Ramos Mejía? Pausa y hay más quórum, por supuesto, aquí en Canal 6. Les conté en un momento de quórum, no de este programa, sino de ediciones anteriores, que Emiliano Moncayo, el propietario de los 2.800 kilos de musarela, luego de esperar un tiempo más que prudencial, decidió concurrir al lado de Bomberos, que es el edificio del Ministerio Público Fiscal,
y hacer una denuncia ante la posible comisión de un delito que él siente que es un robo, pero tipificado de hurto. Y el otro delito es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa fue la primera denuncia penal que tiene el caso de la Musarela. Aquel procedimiento del 5 de agosto, en la calle Néstor Kirchner, avenida Néstor Kirchner, participa tránsito, la patrulla urbana, bromatología, y luego lo que ya se explicó. Y es necesario hacer este punto seguido. El tema sigue actualizado, no porque el oficialismo quiere explicar, porque ya lo cerró políticamente, sino que precisamente en el cierre de lo político se abrió lo judicial. Atento a que no explicó el oficialismo a dónde se distribuyeron los 2.800 kilos de queso, merenderos y comedores, expresado por la secretaria de Desarrollo Comunitario, Noelia Saavedra, que fue el último eslabón del procedimiento irregular que desconoció la competencia de un juez, en este caso de faltas, diciendo que está todo explicado. Bueno, la segunda denuncia penal tiene mencionados 5 artículos del Código Penal y está aquí el abogado patrocinante porque es quien asesora a las 3 concejalas del bloque ahora Juntos por el Cambio. Hay 5 del bloque Juntos por el Cambio que decidieron no participar o no creen necesario hacerlo. Y estoy en diálogo aquí en Cuadro con el doctor Nogueira. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por estar. ¿Qué tal? No, gracias por invitarme. Te llevó un tiempo meticuloso, pero ahí están los 5 artículos del Código, y lo menciono porque hablas de la posible comisión de un delito de acción pública, pero claro, mencionás que se sitúa en el artículo 50 del Código de Faltas, y eso es el juez. Y cada cosa que el informe, que no fue respondido en su totalidad por el Ejecutivo, daban cuenta de que habían desconocido la competencia, y yo lo dije en este programa, no hay otra que hacer la denuncia. Contame cómo la pensaste y qué tiene la misma. Bueno, el tema es el siguiente. Todos los funcionarios públicos que por el ejercicio de su función conocen de algo que puede ser delito, no tienen que tener la certeza, porque la certeza va a estar después que se haga la investigación, claro, y cuando se resuelva finalmente en una sentencia. Pero ante la posibilidad de que pueda ocurrir un delito, tienen la obligación de denunciar. Eso está escrito así, lo aclaremos, ¿no? Esto es así. El código. Eso es el código. Exacto, es el código. ¿Por qué lo menciono, Joaquín? Porque habrás escuchado en el debate del Consejo Deliberante decir, acá no somos jueces ni fiscales. No, es clarísimo. Claro, es verdad que no son jueces y fiscales, pero relativamente verdad. Porque no son jueces ni fiscales para aplicar el Código Penal, pero son jueces y fiscales políticos, porque el Consejo puede hacer juicio político y para esto necesita información. Por eso el primer paso era lo que plantearon los concejales, que vinieran los funcionarios que habían intervenido a dar explicaciones, que es lo más sensato. A partir de ahí podía haber quedado en la nada o podría haberse efectuado la denuncia en el fuero penal, que es el que tiene que investigar esto. Bueno, en esta obligación los concejales nuestros, cuando se produjo el debate, o sea, cuando se analizó el pedido de informe, vieron que era insustancioso. Primero, no se decía a dónde se había distribuido. Y yo recuerdo que Moncayo dice que es imposible distribuir 2.800 kilos de queso en horas. Sí, lo dijo en una nota que le pude hacer. Que me expliquen cómo lo hicieron, porque la verdad lo copio, dijo. Claro, porque no hay logística para hacer eso tan rápidamente. Esto es un interrogante. Digamos que el funcionario tenía la obligación de decir, yo entregué acá una lista. Después analizaríamos lo otro, que es cómo decidieron entregarlos, que es otro delito, porque en el informe mismo dicen que en la Secretaría de Seguridad Alimentaria se decidió porque el queso se podía estropear. Porque no tiene una cámara para refrigerar eso. Cámara para refrigerar, que había que distribuirlo. Y actuamos de acuerdo al artículo 50, inciso A, creo, del Código de Faltas, y decomisaron. Pero es una medida accesoria, además está escrito así. Esto no, si está la multa y como accesorio, de acuerdo a la gravedad, puedo ir ahí. No necesita ni interpretación. Claro. El único que puede hacer eso es el que aplica el Código de Falta. Y el que aplica el Código de Falta es el juez de falta. Sí. Punto. Indiscutible. Nadie se puede arrogar esa función.
Esto es un delito específico, es usurpación de funciones. Así que hay incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Usurpación de funciones? Usurpación de funciones, hay hurto y hay, a mi criterio, también el delito de estafa por retención indebida. Y el ardid es todo esto que se generó para poder disponer. Esto fue un ardid. ¿Por qué? Porque le dijeron al dueño del queso, usted tiene que presentarse con la documentación y se lo devolvemos, y cuando a las 3 horas viene no se lo devolvieron, lo empezaron a bicicletear. O sea, esto fue para que no se generara el conflicto antes que ellos tuvieran el queso. Es un ardid. Y como lo habían secuestrado, digamos, provisoriamente, que están facultados para hacer eso por el Código de Falta de los funcionarios, nada más que lo tiene que ratificar el juez dentro de las 48 horas, tiene que decir sí o no. No dijo nunca nada, quiere decir no. O sea, ahí surgía la obligación de devolver cuando este hombre trajera la documentación. No lo hicieron. En las medidas, hay retención indebida. En la presentación que ya tiene la firma de las concejales Fábregas, Agostinelli y María Selva Aguilar, vos sos el abogado patrocinante, pedí medidas de prueba o testimoniales. Moncayo, por supuesto, ¿no? Pedimos medidas de prueba, Moncayo, y como no tenemos la certeza de los funcionarios que actuaron, porque no se los nombra en el informe que produjeron, pedimos sí que venga la secretaria de Ambiente Desarrollo Sostenible, Ana porque Cabañas, es la que firma. Sí. Y ahí le vamos a preguntar quiénes fueron todos los funcionarios que intervinieron y cuál fue el funcionario que decomisó. Porque de todo esto tiene que haber actas, tiene que haber instrumentos públicos que avalen cada uno de los pasos, aún equivocados. Y después hay negligencia, indiscutiblemente. ¿En qué punto ya se puede diferenciar el ardid de la negligencia? ¿O la negligencia alimenta el ardid? La negligencia... el ardid es la elaboración de un plan previo. Yo no lo sé, eso será materia de prueba si lo idearon previamente o lo fueron desarrollando a medida que fueron sucediendo las cosas. Pero, digamos, hay negligencia absoluta cuando vos detenés un camión que tiene un sistema de frío, sacás la mercadería del camión y no tenés dónde guardarla. Entonces vos tenés que prever y no descargarla del camión, por lo menos en un primer tiempo. Después, si no tenés y es necesario secuestrarla, tenés que hacer un convenio con cualquier supermercado que tenga cámara para poder guardarlo. No podés decir, ay, como no tenía más frío, lo regalé. Claro. No es así. Digamos, el funcionario público tiene la obligación de cumplir todos esos recaudos. Después, desde el inicio, lo detienen, y creo que bien detenido el camión, porque no tenía ni VTV ni seguro, no puede circular. ¿Por qué? Porque la ley de tránsito dice que si no tiene VTV es peligroso para el tránsito, y si no tiene seguro no puede responder si ocurre algún siniestro. Ordenan el acarreo. Precisamente el código habla de acarreo porque hay que sacarlo del tránsito al vehículo que no está en condiciones de circular. Pero manejó el chofer. Ahora después le ordenan que lo lleve el chofer, con lo cual lo someten al tránsito a un riesgo y también al chofer, porque si hubiera ocurrido algo hay responsabilidad, y quién iba a ser responsable. Entonces todo arranca mal y termina peor, porque termina decomisando quien no puede decomisar y distribuyendo sin que haya constancia de a quién se le distribuyó. Déjame decirte esto, porque escuché en varios lugares decir, lo hicieron porque no sabían demasiado. Hay un juez. Perdón, pero digo, no pueden desconocer la competencia de un juez. Primero para derribar esa teoría porque ni siquiera llega a serlo. Y lo otro es preguntarte, ahora está hecha la denuncia, si la denuncia de Moncayo, porque vos lo señalás, tendríamos que ver el 5 de agosto quién estaba de turno, ¿es correcto? Es correcto. Que es en el momento donde se produce esto. Donde se produce el No hecho. es ahora. No es ¿Quién ahora. estaba de turno el 5 de agosto? De agosto. Y se pueden fusionar las causas de Moncayo con la que presentaron ustedes.
Es probable. Es probable. Si bien tienen dos objetos distintos, Correcto. Denunciamos el mismo hecho. Moncayo por su interés y nosotros porque es la obligación de los funcionarios públicos denunciar. Correcto. Imaginemos esta hipótesis, solo una hipótesis, que el juez de faltas, cuando reciba la documentación, que todavía no sé por qué no la recibió, de dónde fue el queso, qué merenderos lo recibieron, al queso, se decide que hay que devolver la plata a Moncayo, con intereses, ¿no? Y costas, vamos a ponerlo así, y sale del erario municipal. ¿Qué pasa? Bueno, por eso nosotros en la denuncia decimos, le pedimos al fiscal que va a intervenir que establezca las responsabilidades, o sea, al Poder Judicial le pedimos que establezca las responsabilidades. ¿Por qué? Porque el erario público va a ser responsable si los funcionarios actuaron dentro de la ley. Okay. Si los funcionarios actuaron fuera de la ley, son en principio responsables los funcionarios y subsidiariamente es el Estado. Con lo cual, ¿por qué subsidiariamente? Porque al damnificado le tienen que pagar y si los funcionarios no tienen una moneda va a pagar el Estado, pero el Estado siempre les va a tener que reclamar a los que fueron los que ocasionaron el daño por actuar negligentemente y más allá de sus funciones. ¿No actuaron fuera de la ley? Bueno, hay esa teoría que dice que, bueno, hicieron esto porque no sabían mucho. Se enojaron mucho con lo de Robin Hood, te aclaro, ¿eh? Lo escuchaste vos. Sí, ¿no? escuché, vi el debate y se enojaron, pero esto es lo que hicieron. Nosotros en la denuncia lo volvemos a recalcar. Por eso te lo mencioné, porque en la denuncia lo pones. Lo recalcamos porque evidentemente alguien decidió en una nube de no sé qué, que Moncayo, que era el dueño de 2.800 kilos de queso, era un rico y que había gente que tenía hambre. Y entonces ellos le sacaron al rico con un ardid porque no se lo podían secuestrar, incumpliendo la ley, y se lo dieron a los, en el mejor de los casos se lo dieron a los que necesitaban. Bueno, esto es lo que hacía Robin Hood, le sacaba a los ricos para darle a los pobres. No es el caso acá, sino que es simplemente para poner en claro, con una historia que conoce todo el mundo, lo que hicieron. Sacaron mal para darle teóricamente a los que necesitaban. Y esto lo dijeron en el debate. Sí. En el debate dijeron que los de Juntos por el Cambio eran insensibles al hambre y a la pobreza. Y esto no es verdad. Uno no es insensible, lo que sí tiene moral suficiente como para saber que no puede salir a robar, a llevarle las bicicletas al del negocio, porque hay chicos que quieren andar en bicicleta y no pueden, porque la política es la que ha generado la pobreza y la tiene que revocar a través de acciones políticas, claro, no de acciones ilegales. Entonces esto es nada más que por legalería. Claro. Y como es lo mismo eso que dice, y no sabían mucho, bueno, yo soy bruto y yo siempre digo lo mismo, mira, la ley no protege boludos, así que si vos no sabías, no estás protegido por la ley. Yo espero que entiendan esto que estoy charlando con Joaquín sobre lo que son las responsabilidades. El Estado es subsidiario. Es subsidiario. Lean el artículo 240, 241 y 242, ¿no? Léanlo de la ley orgánica porque dice que aquel empleado, funcionario que desconoce las competencias y las actuaciones son directas, son ellos los responsables. Entonces yo podría decir que el director de bromatología podría ser un responsable, Ana Cabañas podría ser responsable, Noelia Saavedra podría ser responsable. Y eso quiere decir que con su patrimonio se le tiene que resarcir el daño a Moncayo. Si llega a ser, desde la lectura que tienen, que el erario público pague, es una causa grave que el Tribunal de Cuentas no puede no mirar. Va a terminar y ahí haciendo va cargo directo al a la intendente. figura del intendente, ¿es correcto? Exactamente así. Entonces, por eso es necesario establecer las responsabilidades. Clarísimo. Y es necesario que la justicia actúe. Nosotros hicimos la presentación y lo planteamos en el juez de garantías. ¿Por qué? Porque, bueno, la denuncia uno la puede hacer en el Ministerio Público directamente en el juez de garantías. ¿Por qué? Porque
no queremos que se traspapele, que se quede olvidada, y entonces esto entró por el Juzgado de Garantías 3, que está en Rodríguez, que está más alejado. Entonces, si bien uno trabaja y conoce la justicia, y tiene confianza en la justicia, porque si no, no podría prever, también tengo la responsabilidad como asesor de procurar que esto no se quede perdido o traspapelado. Te hago la última pregunta. ¿Por qué crees que puede prosperar esto? Bueno, pues lo pensaste, lo hemos charlado telefónicamente, lo pensaste, buscaste esos artículos, buscaste los argumentos, pedís los oficios, las testimoniales, pero seguramente por tu experiencia, por saber litigar y presentar, ¿por qué podría prosperar esto? Esto puede prosperar por una razón fundamental. Digamos, puede prosperar la investigación. El resultado es una interpretación. Correcto. La Corte Suprema ha dicho que cuando alguien tiene obligación de denunciar no tiene que hacer un análisis, sino tiene que analizar la probabilidad. Entonces no vale la pena decir, no, pero a lo mejor no prospera. Se hace. Después la justicia será la que finalmente dirá. Por eso vivimos en una república y la justicia. Exacto, ¿no? Es independiente. Es la que va a resolver finalmente. No es función ni del Consejo, ni es función del que hace la denuncia. El análisis penal de las circunstancias, sí es el análisis político. Y entonces, ir a denunciar es un razonamiento político. Conocimos de algo que puede ser delito porque infringía los artículos de la ley orgánica, porque infringía así a simple vista artículos del Código Penal, porque alguien había decidido por otro, con otra función, y es obligación de denunciar de los funcionarios porque lo dice el Código Procesal de Buenos Aires. Claro. Así que desde ese punto de vista es perfecta la denuncia y yo creo que va a prosperar. ¿Por qué? Porque hay funcionarios públicos que denuncian y hay funcionarios públicos que son denunciados. Entonces, al deshacerse de su responsabilidad, el Consejo Deliberante le abre paso a la actuación de la justicia sin ninguna limitación, porque esto podría haber tratado, o sea, debería haber tratado en el Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante podría haber determinado la responsabilidad funcional de los empleados que actuaron mal y bueno, y ahí hubieran resuelto las cosas sin llegar a la justicia. Joaquín, un gusto. Pero bueno, esto es así. Nosotros no hacemos más que cumplir con lo que es la obligación funcional de los concejales y bueno, y yo soy asesor y por eso fui el que elaboró intelectualmente la denuncia, pero fundamentalmente la denuncia lo que hace es un análisis concreto del informe que dio Cabañas. Muchas gracias, Joaquín. No, gracias a vos. Bueno, hay algo que también leí en la presentación y que escuché en algunas notas. Hay una responsabilidad que tiene el funcionario o la funcionaria cuando cree que está frente a la potencial comisión de un ilícito, si no lo hace es encubrimiento. Sí. Y la verdad que acá lo que adoleció el gobierno de Mariel Fernández es resolver administrativamente y políticamente una situación que se podría haber resuelto. Si decía rápidamente, me equivoqué, hay un error, se puede hacer un sumario, se puede desplazar a algún funcionario, se le puede devolver la plata rápidamente a Moncayo porque lo hizo Festa en una actitud similar, condenable, cuando le robaron el vino a un tipo, le pagaron y se resolvió. Cuando la política no lo comprende, o en todo caso, quien gobierna dice, ahora yo soy la política y yo interpreto la política, terminamos en esta situación que no es el final, es el comienzo de algo. Por eso le preguntaba a Joaquín si prospera. Y claro, porque la respuesta en la primera nota pública y luego ante el Consejo Deliberante admiten que ante una situación de hambre ellos eligieron repartir la mercadería que era de Moncayo. Y además escribieron, si la justicia falla, se lo va a resarcir. Tienen que saber cuidar la imagen de la intendenta o entender que la intendenta es Mariel Fernández. Me parece que todavía no se han dado cuenta. Pausa, la última, y hablamos con el doctor Gonzalo Fuensalida por esta situación que se vivió en el límite de Moreno y San Miguel. Un pibe, el de delivery, que es robado, interviene luego, golpea
a Coria, muere Coria y queda detenido. Bueno, ¿es libertad? No. ¿Es prisión domiciliaria? Sí. Bueno, después de la pausa hablamos con el doctor Fuenzalida sobre esta situación que tuvo alcance nacional, pero es de nuestro territorio, es el día a día. Pausa y venimos. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Recuerdan el caso que tuvo impacto nacional? El pibe del delivery, el pibe de la bicicleta. La situación de Maidana y Coria. Coria que termina hospitalizado y luego fallece. Y Ezequiel termina detenido. Esos videos que se viralizan y adquieren la dimensión de la justicia por mano propia. Fue en este sitio, en este espacio donde grabamos Quórum, pero en un lugar cerrado, porque no sé si llovía aquel día o hacía mucho frío, pero entrevistamos a Gonzalo Fuenzalida, que es el abogado de Ezequiel, de la familia Maidana. Y recuerdo haberle preguntado cómo se hace para que tanto el fiscal como Garantías comprenda que la situación respondía a una emoción violenta, a un desequilibrio, de Ezequiel que vio que le sustraían la bicicleta o el celular y luego golpea ferozmente a Coria, que es lo que termina provocando la muerte de Coria. Y él me dijo, el doctor Fuenzalida, tengo confianza que se entienda. Luego hicimos una nota frente a Garantías, sobre la calle Piovano, y me volvió a ratificar, junto a la mamá de Ezequiel, que estaba convencido que podía explicar y argumentar la situación. Bueno, lo hizo. Ahora quiero que me cuente, doctor, qué es lo que hizo y luego hablaremos y haremos una diferencia entre libertad y prisión domiciliaria y cómo se logra esto, ¿ok? Porque estamos en un momento y un contexto muy particular de extrema violencia y de barbarie. Así que lo primero es cómo logró que escuchase ¿Fiscalía o Garantía? No sé quién escuchó más. Me tuvieron que escuchar los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio lo que hicimos fue solicitar una morigeración de la prisión preventiva, que es lo que en la jerga se puede llamar un famoso arresto domiciliario. Ok. Bueno, realicé una elaboración intelectual manifestándole al juez que interviene que mi ahijado corría cierto riesgo de vida estando detenido, ya que en la jerga medianamente era conocido puede ser conocido como un antichorro. Sumado a eso el peligro procesal que lleva todo esto. Por lo que el juez de garantía entendió y argumentó que realmente estaba corriendo peligro y que le correspondería una especie de arresto domiciliario. Ahí entran las figuras que no tienen antecedente, la buena conducta. No, eso es un... no. No. Eso es un error que por una parte se estuvo mal interpretando, que fueron argumentos míos, que yo manifesté que Sí. se tengan cuenta puntualmente de que estamos hablando de una persona trabajadora, Sí. de bien, Se publicó en Telam. Exactamente. No es que el juez de garantía le dio el arresto domiciliario por tener una conducta vecinal intachable. Lo detengo ahí. De nuevo, esta posibilidad, porque todavía no se ha materializado, que es un arresto domiciliario, responde a riesgo de vida de Maidana, Exactamente. estando detenido, porque en situación carcelaria es definido como el antichorro. Así esto? es. ¿Comprendí bien? Exactamente. Garantías, ese es el argumento que tomó suyo. Garantía no solo eso, sino entendió que no había primero un entorpecimiento en la causa. ¿Por qué? Porque ya se tomaron extensas declaraciones, como así también hay pruebas, filmaciones puntualmente. Y entiende que el peligro de fuga tampoco existe porque al estar sometido al monitoreo, o sea, con la famosa tobillera, Con la tobillera. puede ser rastreado en cualquier momento. Agravaría toda la situación. Exactamente, por lo que entiende el juzgado que no puede darse a la fuga mi asistido, pero subsidiariamente solicitó una caución real. La caución real es una fianza, vamos a decirlo así. Exactamente. ¿Cuán lejos está la familia de conseguir eso? Lejos es poco. Claro, en este momento de la nota que estamos hablando de un pibe que vivía en Trujuy, es indefectible que mi cabeza vaya sobre la posibilidad que tiene López, que revolvió los bolsos y consiguió 14 millones, ¿no? Que lo van a conseguir por los amigos de López, la pondrán. Acá estamos hablando de un pibe que manejaba una bicicleta, hacía un reparto y que la familia, para lograr que lo que está explicando el doctor pueda ser alojado en un lugar, con la preservación del lugar, que eso jamás le preguntaría al doctor en dónde, necesita no 14, créame que no, pero la cifra es mucho menor, pero por una familia laburante y pobre es casi inaccesible. ¿Lo dije bien? Exactamente, palabra justa. ¿Y qué están haciendo? Y ahora vamos a ver si hacemos una colecta. Una colecta. Vamos a ver si podemos habilitar un CBU para que gente que pueda aportar. Tiene que ser muy privado eso, doctor. Sí, muy privado y peligroso. Por eso. Exactamente. No se pueden usar las redes, dice, depositen este CBU el dinero para que obtenga la libertad, porque va a ser un problema. No, es obviamente va a ser un... Acá hay una vida que se perdió y otra que se truncó. Eso no se resuelve fácilmente, ¿no? Y además, de nuevo, esta posibilidad que se le da a Ezequiel es porque está en riesgo su vida. Así es. Es muy doloroso, se lo dije la primera vez, que esta es una circunstancia de extremo dolor y que habla de que la mediación ya no existe, ¿no? No, ¿es tu vida como... o mi vida? Yo descreo que sea ese el camino. Estamos en un contexto social alborotado totalmente. ¿Hay un tiempo para que se consiga el dinero, esa caución, cubrir esa fianza para que pueda salir? Y sí, medianamente tenemos un plazo no tan extenso, pero más o menos como mucho, diría que casi un mes. Tenemos en cuenta que esto, el Ministerio Público tiene determinado tiempo para investigar. ¿Fiscalía rechazó esta decisión de garantía? Sí, se opuso. ¿Quién es Garantías? El juzgado de garantía número 2. El 2. Exactamente. ¿Y la fiscal? La fiscalía número 3, la doctora Pontecorvo. Luisa Pontecorvo, bien. Tenemos entonces un mes, lo que me dice usted, un mes. Más o menos aproximadamente un mes. Igual esto se consiguió ya hace prácticamente una semana, si mal no recuerdo, pero los tiempos procesales siguen corriendo. La situación de alejamiento hoy de Ezequiel, que tiene 19 años, ¿no? ¿Cómo es? ¿Está solo? ¿Está resguardado?
Está solo, con un resguardo físico y está como otros detenidos. ¿En alcaidía o unidad penitenciaria? No, está en una comisaría por ahora. ¿En una comisaría? Sí. El acompañamiento para la familia, si tiene algún acompañamiento de cierto tipo, algún tipo, ¿cuál es de la familia de Ezequiel? Y hasta ahora el acompañamiento serían los vecinos, puedo ser yo. Es muy difícil. Hay mucha gente que se quiere meter a apoyar de diferentes maneras, pero ¿cómo te puedo decir? Es muy raro llegar a esta situación que está viviendo la familia, ¿no? Creo que le pregunté si había en su historia algún caso parecido, alguna circunstancia penal de estas características. Sí, ya tuve casos parecidos. Recuerdo que me dijo, sí, es parecido. Hablábamos particularmente de su asistido, el ahijado. Cuando dice ahijado es sí, en términos legales, lo está diciendo el doctor Fuenzalida. Cuando lo ve a Ezequiel, si tiene contacto con él, ¿qué encuentra de ese pibe? El pibe de la bicicleta, del delivery. Sin hablar me transmite mucha tristeza. Directamente me transmite tristeza y arrepentimiento. Le iba a preguntar si él en algún momento de su voz salió esto, estoy arrepentido. Sí, cuando fue notificado del homicidio, ahí Maidana justamente declaró que estaba muy arrepentido de todo lo que pasó. Pensemos finalmente, doctor Fuenzalida, que la familia, los amigos, allegados obtienen esa cifra, que es una cifra muy importante para una familia laburante. Una familia humilde es una cifra importante, no la voy a decir por resguardo precisamente de la familia, pero que llegue ese momento. El lugar también es de protección, no tiene ese público el lugar, me imagino, porque estamos hablando de la vida de Ezequiel Maidana. Exactamente. Y ya está el lugar. Ya está el lugar, ya el sistema de monitoreo dio el ok, el juzgado de garantías también dio el ok, pero lo que estamos a la espera es de esta suma de dinero. El ok es que la tobillera la tiene, está asignada. Ya la tiene, ya está asignada todo. Solamente estamos esperando que se haga efectivo con la caución esta y listo. Pasó algo en la última, que es por el contexto que estamos viendo, ¿no? Ramos Mejía, yo pienso en esta situación que es antes de Ramos Mejía. Pienso en muchas situaciones diarias, constantes, en donde hablamos más de la muerte que de la vida. ¿En qué escenario estamos? Se lo pregunto como abogado. ¿Cuál es el escenario social que usted visualiza o registra? Es muy difícil decirlo, desgraciadamente, pero sí, estamos en un contexto social muy triste, desgarrador. ¿Cómo te puedo decir? Hay mucha gente que sufre ilícitos y no son denunciados, investigaciones que quedan en la nada. Es muy difícil plantear esta temática. Lo que me queda claro es que no se puede resolver desde posiciones fáciles, simplistas. Esto es blanco o negro. Exactamente. Porque eso alimenta la violencia y la barbarie. Igual acá hay no hay que hablar, sino, disculpa, no meter temas políticos, sino que acá hay una cuestión de fondo. ¿Cuál es esa? Nuestro ordenamiento jurídico. Ajá. Supongamos que por cierto ilícito tiene una condena, el juez de garantía se encuentra facultado para decir, depende del monto, le doy la libertad o no. Claro. Y mucha gente se está cansada de los arrebatos. Hoy en día estamos hablando de una especie de hurto o un robo simple. Sí. Delitos escarcelables. Por lo que la gente hoy... Menos de 3 años tenemos que decir, doctor. Exactamente. Es escarcelable. Entra y salen. Claro. ¿Verdad? Sería 8 años, pero depende la... Bueno, ahí sí, Pero ahí sí aparece la justicia de cómo interpretó. Es decir, qué atenuantes y qué agravantes, qué tiene, qué no tiene. ¿Doy la menor o doy el medio o lo máximo? Sí, claro, eso sí. Es exactamente, no, el juez de garantía no entiende, porque si tengo detenido a, por ejemplo, ¿no?, arrebatadores de celulares o motochorros, Sí. Voy a tener 100 en una comisaría y va a ser imposible. O trasladarlo a un penal va a colapsar. ¿Y qué pasa? Nuestro ordenamiento legal prevé que para ciertos tipos de delitos se le conceda una excarcelación. Claro. ¿Y entonces qué me está diciendo? ¿Que habría que rever eso? Y es una cuestión de fondo, Claro. la temática principal. Bueno, doctor, ha sido muy amable, gracias por venir, por dar esta información, que la voy a sintetizar así. Garantía, no la doctora Pontecoro, garantías. Escuchó con atención los elementos de prueba que llegó el doctor Fuenzalida, que la vida, es decir, la vida física
de Ezequiel Maidana está en riesgo adentro porque está señalado, designado como el antichorro. Exactamente. Es decir, adentro en las cárceles que no son sanas, el INPLA, comisarías tampoco, que son infierno, bueno, ahí algunos quieren fagocitar a ese pibe. Si hay algo que le falta a este país, lo charlamos la semana pasada en el debate con Basis y Duarte, es la democratización en esos lugares en donde puertas adentro pasa cualquier cosa. Yo tomo esto que está explicando Fuenzalida para volver a un tema que es una de las grandes deudas de la democracia. Y si dije al pasar, pero concienzudamente, que puede ocurrir que una persona que se hizo pública por tirar bolsos y no le cuesta llegar a una cifra muy importante, millonaria, tan solo lo usé para que ustedes comprendan que ha sido una tragedia lo que se vio en el límite de Moreno con San Miguel, donde hay un pibe muerto y hay otro pibe que está en riesgo su vida y tiene que conseguir un paquete de plata que es muchísimo por una familia pobre o laburante, si es que lo consiguen. Y los tiempos procesales están avanzando, es un mes, y si no lo consiguen, me pregunto, ¿la vida de Ezequiel seguirá en riesgo? Sí. ¿Cómo se vincula el poder con el territorio? O el territorio, ¿cómo muestra la distancia que tiene del poder? Y no es un caso emblemático los bolsos de López, estoy hablando de que la injusticia llega a los rincones más profundos y después, en un medio de comunicación, todos gritan, quiero justicia. Es muy profundo esto y es muy doloroso. Sepan entonces que no está en libertad Ezequiel, que sigue detenido, que hay una opción en el caso de que consigan el dinero para pagar esa caución, esa fianza, y solo así, y de esa manera que es un esfuerzo gigantesco, podrá estar alojado en un lugar porque no va a obstaculizar la justicia ya que él está en el video y él golpea a Coria. O tenemos que aceptar todos y creer que es justo que maten a Ezequiel Maidana en una comisaría y decir, así estamos a mano. Bueno, eso se llama barbarie. Yo la combato desde ya. Vamos al cierre del programa con esta mínima reflexión. El domingo hay un acontecimiento, no termina allí la historia. Seguramente se forjará otro capítulo. Pero la historia continúa básicamente en esta última nota que hago con el doctor Fuenzalida, que explica con meridiana claridad qué resulta de una persona que por defender su vida y luego su bien material está detenida. Hablamos en este programa sobre los niños que sufren el abuso sexual y las adicciones, de la importancia que significa para aquel que es elegido no responder a los intereses orgánicos del partido o de la coalición, sino al pueblo, a la gente. De un procedimiento administrativo que no termina de cerrar nunca, entonces llega a la instancia judicial. Nos falta mucho, lo que sí tenemos que aprender todos a decir no, esto no. Y que no sea un voto castigo para que después se vistan del color más bonito en la noche del domingo, porque quienes piensan así se siguen equivocando. Estamos en situaciones dramáticas y ojalá que lo peor no venga, pero si no hay correcciones, vendrá. ¿Estamos preparados para ser más solidarios o gobernará la poca civilización que nos queda? Seguramente la semana que viene haciendo quórum hablaremos de los resultados y seguiremos la línea de los territorios, que es lo que más nos interesa luego que las urnas dictaminen lo que el pueblo desea, quiere o rechaza. Chao, gracias. Como siempre decimos, hacemos esto en contacto directo y sin tapabocas.